Bienvenidos todos nuevamente a la clase de cálculo integral. En esta ocasión estaremos viendo el tema de sólidos de revolución. En esta clase se definirá el cálculo de volúmenes. Iniciaremos con los volúmenes de sólido por sección transversal, los cuales son regiones planas. La regiones transversal en un sólido S es la región plana formada por la intersección de S en un plano. Como podemos ver en la figura, una sección transversal del sólido S formada por la intersección de S con un plano PX perpendicular al eje X y que pasa por el punto X en el intervalo A y B. Pero bueno, tenemos básicamente otro concepto en el cual nos tenemos que adentrar, que son los volúmenes de sólidos por revolución. Estos básicamente los llamaremos así o los llamaremos sólidos de revolución al sólido obtenido al rotar una región o un área dentro de un plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, la cual vamos a denominar eje de revolución. Atendiendo a lo que es esta definición, todos los problemas que se nos presenten de volumen de sólidos de resolución iniciarán por determinar el área o una región dentro del plano. En este caso, ambos están relacionados y, por ejemplo, vemos aquí un triángulo, el cual está formado por la intersección de tres funciones. La primera de ellas es una diagonal definida como y igual a x. La segunda es una recta x igual a 2 y la tercera es una recta y igual a 0. Bueno, esta región que está definida la vamos a hacer rotar en una recta que se ubica dentro del plano. Esta sería la recta y que va a coincidir con el eje de las x. Vamos a hacer girar esta área en el eje de las x en la dirección que establece esta flecha de color rojo. Haciendo girar esta área encontramos un cono, como se demuestra en la figura que está aquí. Y ese cono será nuestro sólido de revolución a estudiar. Bueno, una vez definido ya lo que es un sólido de revolución, vamos a utilizar el cálculo integral con el objetivo de calcular el volumen de estos sólidos. Iremos clasificando todos los problemas que se presenten en tres casos. Hablemos acerca del caso número 1. Dice que este caso se presentará cuando la región o el área en el plano se hace rotar en el eje X o y el sólido que resulte es un sólido sin huecos. Como podemos ver en la figura 1, tenemos un área delimitada por la recta X igual a 10 y el sólido que resulte es un sólido sin huecos. Tenemos un área delimitada por la recta X igual a 10 y la curva y igual a raíz de X. Esta área que está formada por la curva y la recta se encuentran de color azul, se giran sobre el eje X y como pueden observar, lo voy a determinar en la figura 2, quedaría de esta manera, en una forma tridimensional. Se puede observar que un sólido de revolución no tiene hueco. Ahora, si lo vemos en esta figura 3, se encuentra la muestra de la figura que representa el sólido que forma como hacemos girar el área dentro del eje X y de esta manera pues cumplimos con el caso 1, donde el sólido resultante es un sólido sin huecos. En el caso 2, es cuando una región la hacemos rotar igualmente en el eje X o en el eje Y, pero el sólido resultante será un sólido con huecos. Ahora, veamos este ejemplo. Tenemos un área que está determinada ya y la hacemos rotar
en el eje X y Y, pero el sólido resultante pues realmente es un sólido con huecos, puesto que tenemos un área delimitada por la recta Y igual a 3X y que es la diagonal de la figura, ¿sí? Tenemos la base y se encuentra delimitada por la función y a raíz cuadrada de x y tenemos una recta x igual a 3. La intersección de estas tres líneas o de tres funciones forman la figura que se encuentra aquí ilustrada. Al hacer girar el área de esta figura, encontramos que el sólido que se encuentra formado por un hueco, lo vemos en la figura 2. El hueco se encuentra en la parte interna de la figura y está definido por el área entre la curva del eje X y la curva U. En este caso, se demuestra que nuestro eje de revolución se encuentra básicamente formado por un hueco que nos lleva a cumplir el caso 2. Por último, veamos el caso 3, el cual nos dice que está relacionado con el caso 1 y el caso 2, es decir, que se trata de sólidos que tienen o que no tienen hueco, pero esta vez el área será rotar en un eje diferente del eje de las X o el eje de las Y. Tenemos una región delimitada por una curva, esta está aquí en la figura 1. La haremos girar y sería un sólido de revolución del caso 2, puesto que es un sólido con huecos. Si la hacemos girar en la recta Y-1, que está ya determinada en la figura 2, ahora es un sólido que presenta un hueco pero más pronunciado, ¿sí? Esto se debe a que la prolongación del eje de rotación hizo que esta curva se realizara con un hueco más pronunciado. Básicamente, se puede entonces el caso 3 llevar a cabo, puesto que mi eje de rotación está más alejado de mi área que voy a hacer rotar. De este modo, se cumple con el caso 3, donde el área de la recta es diferente al eje X o y se hace rotar en una región diferente a estos ejes.